Bienvenidos a esta mesa redonda de exalumnos del Internacional, del Bachillerato Internacional. Hoy estamos aquí Ana Rivera y yo, Alfonso Araujo, que somos alumnos respectivamente de primero y segundo del Internacional y que vamos a hablar con unos exalumnos de aquí del Colegio San Fernando del Bachillerato Internacional acerca de su recorrido en el programa. Vamos a realizar unas preguntas y voy a comenzar yo con qué fue lo más importante, lo que más os emocionaba cuando decidisteis entrar al programa del diploma. Yo creo que las investigaciones me hacían mucha ilusión porque era algo que yo siempre quise investigar en algo, descubrir algo nuevo, y las investigaciones a nivel de bachiller me parecían muy interesantes. Yo creo que también un poco romper el esquema de las metodologías tradicionales, esa que se nos vendía, que al final era verdad. Por ejemplo, me acuerdo de asignaturas como filosofía, donde había que no solo estudiar de la teoría, sino que disertar con ella, como empaparte del filósofo, y luego pues contar tus ideas en base a cómo creías que ellos pensaban. Efectivamente, es como una modalidad bastante diferente a lo que hemos estado estudiando todo el tiempo en el colegio, porque focalizas más en el pensamiento crítico, el razonamiento, y esas son dos cuestiones que a la larga tienen gran repercusión. ¿Alguna vez durante el programa habéis pensado, yo dónde me he metido, qué he hecho eligiendo esto? A ver, sí, pero luego cuando estás dentro de ello yo creo que compensa, en el sentido de que, por ejemplo, quizá no eres el mejor estudiante, pero el grupo que se crea con los compañeros, cómo te apoyan, el aprendizaje mutuo entre iguales y demás, es como que te dice, ¡buah! He elegido bien, estoy haciendo algo distinto, pero que me está aportando cosas que quizá si hubiéramos seguido en un bachillerato normal no hubiéramos podido hacer. Te da oportunidades nuevas. Sí, yo creo que también es un poco el ambiente en el que te mueves. Al final, al menos nuestro año, el grupo del Bachillerato Internacional era un grupo muy reducido y veías como el resto de personas que estaban en el Bachillerato Nacional pues vivían mucho más tranquilos, estaban más focalizados en los exámenes de junio, mientras nosotros teníamos que focalizarnos en esos exámenes y en todos los del Bachillerato Internacional. Entonces era un poco como los demás están viviendo una situación mucho más cómoda que nosotros nos tenemos que poner este reto para poder llegar al mismo sitio que ellos. Entonces también yo creo que es un poco ese sentimiento de los demás van mucho mejor que yo, pero es lo que decía ella, que al formar un grupo se forma, como por decirlo de alguna manera, una familia, y al final todos vivimos lo mismo, entonces esa tensión como que la repartimos un poco entre todos. De todo el programa del diploma, ¿cuál fue vuestra asignatura favorita y por qué? Yo probablemente la mía, que a mí la filosofía nunca me gustó, probablemente fuese filosofía, pero más que nada porque estábamos acostumbrados en cuarto de la ESO a estar empollando y estudiar las teorías y es como había dicho él antes, que es como lo estudias de manera mucho más crítica, entonces aprendes a ver por fuera, más allá de lo que estudias, y me pareció muy interesante la manera en la que estaba llevada, la verdad. Sí, yo creo que filosofía es la diferencia más gritante con el bachillerato normal, porque, hombre, en el programa español se basa en memorizar y vertirlo en el papel, y yo creo que en el programa del diploma estás ahí interpretando una imagen o un texto y aplicando los conceptos. Para mí filosofía fue divertidísimo, pero bueno, para mí biología siempre fue mi asignatura favorita, y yo creo que lo de, una vez más, hacer una investigación en la asignatura para mí fue genial. A mí la mía fue química, la verdad, y gracias a esa asignatura, porque era muy práctica, tenías muchos laboratorios y tratabas temas que eran muy interesantes. Yo gracias a esa asignatura luego me metí en la carrera de ingeniería química. Pero también he de decir que el programa, era lo que comentábamos antes, es como muy interdisciplinario, ¿no? Que toca muchas ramas y de una gran variedad de formas. Y por ejemplo, el tema de filosofía era una de las asignaturas que más llamaba la atención porque estaba muy chula, también teoría del conocimiento, a pesar de todos los quebraderos de cabeza que puedas tener con ella. Pero sí. Yo la verdad que diría que sobre todo las Orascas era como lo más diferente a todo lo que habíamos hecho anteriormente. Era una forma de involucrarte para poder ayudar a los demás o organizar algo para que los demás también puedan disfrutar. Entonces era como lo que más disfrutaba, y además normalmente lo hacíamos siempre en grupos, además todos del Bachillerato Internacional, entonces también desarrollamos también nuestra convivencia y cómo nos llevábamos entre nosotros.
Cuando hablamos del bachillerato internacional solemos tener como charlas muy extendidas, muy serias. ¿Vosotros os acordáis de alguna anécdota divertida que hayáis tenido durante el programa? Quizá en un proyecto, en una investigación o en los exámenes. Pues lo que decía Pollo, yo creo que en las horas K siempre salen muchas anécdotas porque eran parte de la realidad. Íbamos, por ejemplo, a un habituallamiento en carreras, cross. Luego aquí en el cole me acuerdo también del festival infantil, que también íbamos a echar una mano. También las clases de inglés y a un centro que íbamos de personas mayores que nos repartíamos. Tú ibas a... Llevo abajo, sí. Sí, tú lo que hacías era como juegos y actividades así para ayudarles con el tema de la memoria y demás. Y nosotros dábamos clases de inglés a un grupo de personas mayores. Y era muy divertido porque también entre ellos convivían, entre ellos en inglés, además eran un poco competitivos, se picaban de una semana para otra, te contaban por lo que aprendían por su cuenta. Y eso era muy reconfortante, eso me molaba mucho. Y por ejemplo, en nuestro año, durante los exámenes, justo cumplía años una compañera y claro, entre examen y examen nos trajo una tarta y claro, ahí justo en la tensión de salimos de un examen, comemos la tarta corriendo y a la hora otra vez otro examen. Entonces, pues al final era algo como, venga, salir de la rutina. Pues bueno, si pudierais hablar con vosotros mismos cuando estudiabais el diploma, ¿qué consejo os daríais si volvierais atrás en el tiempo? Mantén la calma, que no todo es tan terrible. Yo me acuerdo que, estaba como con muchas ganas de entrar en el programa del diploma porque, bueno, me parecía muy distinto. Pero sí que es verdad que el primer año, cuando te empiezan a decir exploración de no sé qué, monografía, TDC, casi todo, es como que estás muy abrumado. Entonces yo creo que eso, lo que es no mantener la calma me llevó muchos quebraderos de cabeza y pasarlo bastante mal. Pero luego te pones a hacerlo, lo haces a tiempo y te organizas y de verdad que no es para tanto. Y merece la pena. ¿Haríais algo diferente? Yo hubiera, para mí, hecho lo contrario y no llevarlo con tanta calma. Porque yo soy muy paciente de normal y haberme organizado mejor a lo largo de los 2 años hubiera sido mucho mejor porque yo iba muy mal de tiempo en todo al final y bueno, eso me llevó a algunos problemas. Pero al final conseguí sacarlo todo. Pero yo, si pudiera volver en el tiempo, me hubiera dicho para llevar las cosas con calma, eso sí, pero mejor organizadas. Que eso me ayudó mucho de cara a la universidad también, porque ya en la universidad tenía otra mentalidad y las asignaturas, que si la universidad es muy complicada, ya sabía organizarlas de una forma de alcanzar un resultado mejor y no llegar en el último momento y entrar en pánico. Hablando un poco de esta calma y de la organización, ¿de qué manera vosotros conseguíais controlar el estrés o simplemente no lo controlabais? Hay que decir que a veces era complicado controlar la situación. Sí es cierto que te acabas adaptando, porque bueno, son 2 años que, aun siendo muy intensos, lo que comentábamos también de que se formaba un grupo muy bueno de gente, entre todos como que digamos que nos intentamos ayudar mutuamente y se hace más llevadero todo ese proceso. Pero bueno, la cosa es confiar en el proceso, lo que comentábamos antes, y al fin y al cabo es un aprendizaje, porque en la vida vas a tener momentos de mucha tensión, exámenes en la universidad y luego más adelante cuando empecemos a trabajar, y es eso, la cosa es intentar llevarlo de la mejor manera posible, sostenerse los unos o... Sí, exacto, y eso básicamente. Y yo creo que algo muy importante, ya casi mirando a cámara, no procrastinéis. Si queréis una pomada que hay que echar poco a poco, no la echéis todo de golpe al final porque no va a funcionar. Sí, yo creo que como son muchas, si lo piensas en todas las asignaturas de una vez, son muchas cosas que hacer, muchos trabajos, pero yo creo que en ese momento es pensar una cosa de cada vez. Yo llegué a las navidades del segundo curso con un montón de cosas por hacer y al final pensando en un trabajo de cada vez, avanzando uno de cada vez y no en todos en el mismo momento, al final conseguí sacarlos todos. Pero sí, yo creo que si empiezas a pensar en todo lo que tienes que hacer, te acabas agobiando. Y además yo creo que también es un poco... Había un profesor que nos decía a nosotros, en estas situaciones, apretar el culo y para adelante. O sea, hay que sacarlo, pues hay que sacarlo. Y esa sí es la vida. Al final, tú tienes que conseguir unas metas y tienes que hacerlo sí o sí, no hay más allá. Entonces yo creo que es eso, que aunque
tengamos muchísimo que hacer, porque al final son muchas investigaciones, son muchos trabajos, hay que estudiar, tienes la tensión de que tienes que preparar una selectividad, entonces tienes que hacerlo, o sea, es lo que hay, no hay más allá. Entonces, vete poco a poco. Tienes que hacer una cosa, pues haz esta cosa. Cuando termines esa cosa, siga la siguiente. O sea, no rendirse. Esa es la clave, yo creo. A ver, sí, yo estoy de acuerdo contigo porque yo creo que al final tener tanta carga de trabajo al final lo que te enseña es disciplina, a estar ahí pico pala todos los días, poco a poco, vamos a ir poco a poco, no vamos a hacerlo todo de golpe, pero te obliga de alguna manera a aprender a organizarte, que es una de las claves para llegar a la meta. Y muchas veces llegamos a bachillerato sin haber aprendido eso. Entonces, el bachillerato internacional te da esa oportunidad de aprender a gestionarte, lo cual luego en la universidad, que ya no hay un control, por decirlo de alguna manera, te enfrentas solo, estás muchísimo más preparado. Y algo que es importante es que esto al final son 2 años y hay que tener un poco la filosofía de invertir en las cosas. O sea, vais a hacer una inversión temporal en un esfuerzo que es bastante grande, pero luego os tenéis que quedar con la lección que lo importante es que os dure para toda la vida y sobre todo para los años que vienen después con la carrera. Sí, eso que dices igual se podría hacer como una comparación, así a grandes rasgos, diciendo que el programa del diploma es, por decirlo así, como una inversión de un Bitcoin o algo por el estilo, porque cuando estáis dentro no os dais cuenta de ello y os sentís muy agobiados, es normal, nos pasó a todos, yo creo. Sí. Pero luego a la larga, cuando estás en la universidad, lo que dice Estela, nadie te va a decir cómo tienes que organizarte. O sea, tienes que ser tú propio el que te administres tu tiempo y las cosas que haces. Y luego cuando empieces a trabajar te vas a dar cuenta de que todo lo que hiciste en el programa del diploma tiene efectos súper positivos. A largo plazo, sí. Mucho. Y además es eso que dices tú, que no solo ya la organización, es que el programa del diploma es muy multidisciplinar, que al final ahora mismo las empresas y los centros de trabajo quieren grupos muy multidisciplinares y con una mente mucho más abierta y con muchas visiones. Entonces yo creo que el bachillerato internacional, antes de entrar a la universidad, ya te abre esa mente y ya te hace ver la vida y las situaciones desde otros puntos de vista, que también te ayuda bastante. Sí, porque al final te estás todo el rato en las asignaturas, te hacen enfrentarte como a diversos problemas y ver soluciones desde diferentes perspectivas, que fue una de las cosas que a mí más me gustó de cómo se plantea la metodología en todas las asignaturas. Entonces, coger algo que te motiva muchísimo para poder investigar sobre ello y buscar cómo voy a resolver esto, qué tengo que hacer para llegar a esa solución, eso es lo más fructífero, yo creo. ¿Qué habilidades creéis que adquiristeis durante el programa del diploma cuando lo cursabais? Gestión emocional. Sí. Organización. Y yo creo que te ayuda, por ejemplo, mucho a cómo hacer trabajos desde cero. Porque yo sentía que te ponías delante del folio en blanco y era como muy... te daba mucha presión. Sí. Pero, no sé, te acabas organizando y te acabas sacando trabajos tú solo, que es muy importante. Sí, yo creo que el haber hecho trabajos durante el bachillerato, que al fin y al cabo no estás en la universidad, al fin y al cabo te ayuda, pues si tienes que hacer estos trabajos en la universidad, a decir, joder, lo pude hacer en el pasado y no tenía ni idea. Y ahora mismo, pues mira, es como algo que has pasado y te ves, no sé, yo me sentí como más capaz de hacer este tipo de cosas cuando llegué a la universidad en cuanto a redactar, hacer trabajos, y yo vi que mucha gente quizás estaba más perdida porque no tenían esa preparación de antes. Igual también, uniendo con otra pregunta, la tolerancia al estrés, que es bastante importante, y otra también la comunicación, porque el proyecto del Grupo 4, no sé si algunos lo habéis hecho también, te ayuda también un poco a ser más comunicativo. Dentro de la búsqueda, de la preparación de trabajos, los metodología de búsqueda también es muy diferente de cómo se nos enseñaba, por ejemplo, en la ESO, en el bachillerato internacional, entonces pues eso también igual nos ayuda en la vida y son conocimientos que adquieres involuntariamente. Hay un factor diferencial que es que al final, y esto no solo para la universidad, que es lo que más cercano nos queda y va a ser una ayuda muy grande, pero también para el mundo laboral, al final un trabajador, por ejemplo, en el sector de la ingeniería, que es en el que estoy yo, tú puedes ser un trabajador y dedicarte exclusivamente a lo que te mandan a hacer, pero eres como un poco un ladrillo más. Sin embargo, si tú tienes esa capacidad de indagar, esa capacidad de sacarte las castañas del fuego, de decir, si me piden esto, luego a lo mejor por interés mío propio o porque quieras aportar algo a la empresa, vas buscando un poco cómo mejorar el propio producto, el propio servicio que se desarrolla. Todo ese tipo de cosas, al final, os sacan de ser un ladrillo y ser un lingote, por decirlo de alguna manera. Entonces también es importante destacar en el sentido de tener inquietud por las cosas.
Al final te haces proactivo de alguna manera, ¿no? Exactamente, esa es la palabra. Y yo creo que también al ser un grupo un poco más reducido, también recibes de alguna manera, los profes se convierten como mentores, ¿no? Y tienes un poco más esa guía más cercana, un poco atención más personalizada a la hora de ver en qué punto estás tú, y ellos te apoyan para partir de tu punto y llegar a lo que debería ser. Entonces, bueno, no sé si me explico muy bien, pero sí, se convierten un poco más en mentores, no tanto en profesores, y eso ayuda mucho a la hora de un progreso más individualizado. Una cosa que está muy bien también en el IB es que el estar dentro de este favorece como el desarrollo de ciertas habilidades claves para el futuro. Lo de investigación, el saber escribir, empezar un proyecto desde cero completamente, el hablar en público, te desenvuelves, digamos que mejor. Eso es lo que habíamos comentado también del pensamiento crítico, que al fin y al cabo es lo dicho, a la larga tiene efectos muy positivos sobre la persona y para tu futuro profesional. Sí, además yo creo que también, de lo que dices, dentro de las clases, al ser grupos tan reducidos, se crean diferentes roles. Siempre dentro de la clase va a haber una persona que sea un poco el líder, que sea el que tire un poco de los demás, luego otros que sean un poco, por decirlo de alguna manera, los psicólogos, que son como los que venga, se quiera hacia adelante, y luego los que al final son los que van arrastrando a los demás, pero al final es un cómputo que al final todos nos tenemos que complementar, o sea que también es otra cosa importante. Y eso es súper importante porque al final las empresas se refieren a este tipo de habilidades como las soft skills, las habilidades suaves, y no solo cuestión de cómo de inteligente y resolutivo seas, sino también pues la capacidad de empatía, lo que decía José, de ser un poco el psicólogo. Al final todos tenemos que ser un poco recursos humanos en nuestro futuro laboral y es importante pues desarrollar ese tipo de habilidades. Y todas estas habilidades que son como unas 7 habilidades, una cosa por el estilo, que era open-minded, reflexivo, indagador, que cuando las lees al principio dices, esto no sirve para nada, o es mentira, pero realmente, o sea, luego dices, meca, pues efectivamente sí que es así, ¿eh? O sea, si está ahí es por algo. Muchas veces cuando la gente que está fuera del IB habla de él, suelen pensar que es una tortura, es como algo imposible. ¿Vosotros creéis que para hacer el IB, hacer por el diploma, hay que ser una especie de superhéroe académico o que la gente normal puede hacerlo? En absoluto, es compromiso, no Sí. ser Totalmente. un genio. Y plantearte un reto, porque al final es un reto más en la vida. Sí, no tienes que ser para nada el mejor estudiante. Lo digo en el caso personal porque yo me incorporé a este centro mucho más tarde que mis compañeros, que, bueno, puede ser que la mayoría llevaban toda la vida, ya se conocían, y yo llegué muchísimo más tarde, un año casi antes de entrar al programa, y yo me tuve que poner al día en este centro. Y no tienes que ser para nada el mejor estudiante para acceder. Tienes que tener, lo que dice mi compañero, compromiso, y también, por otra parte, mucho apoyo, tanto de los compañeros como de la familia. La familia también es clave, que esté también de acuerdo, porque al final es un compromiso conjunto de todos. Entonces, bueno, yo personalmente lo recomendaría, aunque no fueras un buen estudiante. Si quieres una metodología distinta, si quieres aprender a aprender de manera diferente, es una oportunidad brillante. Hace más el que quiere que el que puede. Exacto. Sí, lo importante son ganas, no... Sí. Actitud. Eso sí. Sí. Cuando acabasteis el programa del diploma, compartisteis vuestra experiencia con alguien, tal vez en una cita, algún familiar. Bueno, en nuestro caso fue un poco peculiar porque nos cogió la pandemia y no pudimos quizá celebrar al final como nos hubiera gustado el final del programa y demás, pero sí que es luego pues nos volvimos a ver todos, mantuvimos el contacto. De hecho, yo mis mejores amistades de la época de la adolescencia me las llevé del programa del diploma, hasta ese punto te quiero decir. Entonces, sí, yo creo que al final, por unos o por otros, pues siempre sabes qué tal les va, aunque no estéis en la misma ciudad, porque muchos van a cambiar de sitio y demás para seguir con sus estudios, lógico, pero siempre vais a mantener contacto. Es una experiencia que te marca tanto que no la olvidas. Sí, yo por ejemplo durante la carrera, algunos profesores, porque por ejemplo cuando nosotros acabamos en Oviedo, o sea en Asturias, no se reconocía todavía el bachillerato internacional, solo habían 3 centros y las universidades no lo aceptaban como tal porque no sabían lo que era. Muchas veces el desconocimiento también pues causa este tipo de estragos. Y hubo una profesora que incluso con la calculadora que usábamos en el bachillerato internacional me dijo, Meca, tienes esta calculadora
¿y cómo lo haces? ¿Es que hiciste bachillerato internacional? Y dije, sí, lo hice y tal. Y dijo, bueno, pues esta asignatura te va a ser mucho más fácil porque al final muchas cosas que aprendiste durante ese bachillerato con esa calculadora pues vas a poder hacerlas mucho más fácil que el resto de compañeros. ¿Vosotros? Sí, en mi caso hicimos una gran cena con todo el grupo, porque hombre, vencer ese reto fue una gran victoria para todos. Y hablando de la cita, yo, hombre, del bachillerato internacional te llevas muchas historias, entonces es muy común que alguna vez estoy con mi novia y sale algo y no sé, reímos, o por ejemplo mi falta de organización en aquel tiempo. Hay muchas anécdotas. Bueno, habéis hablado de la universidad. ¿Cuán significativa creéis que es la diferencia entre un alumno que no ha cursado el IB y uno que sí lo ha cursado al llegar a la universidad? La diferencia. Igual depende de... Bueno, no, en verdad no creo que dependa tampoco de si estudias letras o si estudias ciencias. En mi caso particular, por ejemplo, yo estudiante de ciencias, cuando llegamos a los laboratorios, pues era como que yo sabía qué eran estos equipos, o sea, había bien cómo utilizar pues mezclas y por el estilo, porque eran cosas que ya había hecho en el bachillerato. También muy importante eso de que, lo que habíamos comentado, de proyectos, empezar uno desde la nada. Cuando te dicen, vale, hacemos esta práctica de laboratorio, ahora hazme un informe o hazme una memoria escrita. Y digo, había compañeros míos que decían, meca, ¿por dónde empiezo? Es que no tengo ni idea, ¿qué tengo que poner? Y claro, todo eso ya te lo llevas, ya lo llevas de por sí del bachillerato por todas las investigaciones que tienes que hacer, la de química, la de física, matemáticas, la monografía, que es más aún, todos los ensayos de filosofía, de TDC. Es algo que ya tienes para ti y eso en la universidad te viene muy bien. Y yo creo que ya no solo esas técnicas que aprendemos, sino también esas soft skills que hablabas, que el autoconocimiento de uno mismo, la tolerancia al estrés, la organización, todas esas cosas que mucha gente durante el bachillerato, al final en el bachillerato nacional muchas veces te dan las cosas como sota, caballo y rey, y en el bachillerato nacional tú tienes que buscarte esa sota, caballo y rey y organizarte tú solo. Entonces también te las llevas tú solo, y en la universidad, que es como va a ser esa modalidad, que es cada uno libre, ya las llevas dentro. Sí, como que, por ejemplo, quizá una persona que no lo haya cursado, el cambio a la universidad se le puede hacer mucho más duro porque no lleva como adelantado ese pequeño trabajo y tú llegas y no sientes como un cambio súper grande porque ya es algo que vienes haciendo un tiempo y ya te has acostumbrado, ¿no? Y ya, pues, ya has hecho callo, por decirlo de alguna manera, con ese tema. Entonces, yo creo que sí es beneficioso. En la medida en que lo sea ya depende un poco de la persona también, de personalidad, como seas tuya, de mano y demás. Entonces, bueno, pero yo sí que veo una diferencia entre personas que lo hayan podido cursar y de personas que no. Sí, además yo creo que también eso, al final el bachillerato internacional, el nivel de estrés es bastante alto, y en la universidad depende también de la carrera un poco, pero al final entras en primero de la universidad y es como que el estrés baja completamente. Entonces tú ya te vas acostumbrando y hay gente que no es capaz de acostumbrarse a ese salto a la universidad. Entonces bueno, sí que eso también es importante. Sí, aquí en España es una pena que no, a nivel institucional no se reconoce mucho, no sé cuántas universidades lo reconocen. Si vas a Estados Unidos, por ejemplo, yo tengo una amiga que de 4 años que era su carrera, lo hacen 3, porque un año de asignaturas se lo quita por el bachillerato internacional. Pero aún estando aquí, yo creo que las competencias que aprendes, todo eso que hemos dicho, como habéis dicho, el cambio hacia la universidad es mucho mejor. Yo el primer curso de medicina yo lo llevé mucho más tranquilo que por ejemplo algunos compañeros, porque ya tenía ese ímpetu que aprendí con el programa del diploma. Yo creo que hay como un evento canónico para todo estudiante de universidad que son, y corregidme si no, pero las primeras navidades. Es una locura porque vamos a tener exámenes en diciembre y después. Entonces realmente, sea o no bachiller internacional, el salto de aquí del cole a luego la uni es muy grande. Y con el bachillerato internacional, de lo que han dicho mis compañeros, pues son cosas que van sumando y todo aporta a estar habituado luego en ese primer semestre.
¿Qué le diríais a alguien que realmente está considerando meterse al programa del diploma, pero tiene miedo a la carga que le pueda suponer? Muy fácil. Que si tiene que ver la cara que le supone el programa del diploma, que lo que le espera en la vida... pero que tampoco es tanta cara, es cuestión de ir llevándola poquito a poco. Después plantearse un reto como todo. Al final, tú cuando estás en la ESO tienes una meta, que no es hacer el bachillerato, sino llegar a la universidad y buscar una carrera que te guste. Pues al final eso también es una meta, pues ponte otra meta más, que es el bachillerato internacional. Además en nuestro caso era doble modalidad, entonces tenemos 2 tipos de bachilleratos. Son 2 oportunidades que tienes para obtener una nota para llegar a la universidad. Entonces tienes como esa ventaja de si por un lado no puedes llegar, siempre te vas a tener el otro. Al final es un reto más que te tienes que poner. Sí, yo creo que, como habéis dicho, hay esa ventaja de tener 2 oportunidades. Y bueno, eso, es plantearse un reto. También es verdad que, hombre, si tienes un objetivo a alcanzar en la selectividad y ya vienes un poco justo desde la ESO, igual un reto más puede complicarte la vida. Cada uno tiene que plantearse hasta dónde es capaz. Que todo es posible. Obviamente mis compañeros tuvieron éxito en todo lo que hicieron, pero sí que es verdad que siendo un reto más hay que plantearse como tal. Bueno, esa pregunta va un poco dirigida a esos alumnos de cuarto de la ESO que nos estén viendo. Si tuvierais que darles un consejo sobre el IB, ¿cuál les daríais? Que disfruten. Sí, y que aprovechen cada momento, que pasa muy rápido. Quizás cuando están haciéndolo no se dan cuenta, pero cuando llegan a la universidad dicen, wow, es que ya estoy en la universidad y hacía nada estaba empezando el programa. Son 2 años muy intensos, pero yo creo que lo que les diría es que se focalicen en disfrutar cada momento, disfrutar cada actividad, cada proyecto, que parece que es algo que tengo que hacer un trabajo para entregarlo, no, es una experiencia más, que la disfruten, que se apasionen también por ello, que sea otro reto más dentro del propio reto. Claro, es que puede parecer muy intenso, pero yo creo que uno de los mejores años que tuve fue primero de bachiller por el IB y por muchas actividades que nos mandaban a hacer, que al fin y al cabo nos hicieron como reforzar y crear pues un vínculo entre todos, porque no todo el mundo se planta a las 8 de la mañana un sábado en Carrefour para recoger comida, o no todos nos apetece ir un viernes a las 5 de la tarde a dar clase a unos señores mayores. Pero al fin y al cabo, pues bueno, son experiencias y salen anécdotas y al fin y al cabo, jolín, yo muchas amistades me las llevo del bachillerato internacional. Sí que es verdad que segundo de bachiller es un poco más difícil, pero yo creo que compensa, la verdad. Porque es que no tiene nada que ver con lo que es metodología y todo el 11, la verdad. Y además nosotros, sino que también no te desarrollas solo a nivel profesional, sino que también te desarrollas a nivel personal. Con lo que decías tú de las horas CAS, interactúas con muchas personas de diferentes edades y eso también te ayuda un poco a conocerte a ti mismo y saber qué es lo que necesita la sociedad de ti. Entonces yo creo que también es una oportunidad que hay que disfrutar. Incluso te ayuda a saber, como decía Pablo, que él hizo ingeniería química, de la experiencia que se llevó. O sea, a mí personalmente también me ayudó a decidir qué es lo que quería hacer en mi futuro, porque yo estuve haciendo lo de las horas de inglés para personas mayores y ahí me di cuenta que me gustaba un poco, por una parte, enseñar. Luego el bachiller en sí me hizo ver que me gustaría saber de educación para poder abrir oportunidades a otros jóvenes que me seguían en otras generaciones más atrás que yo, y eso me llevó a decidir qué era lo que quería estudiar, que fue pedagogía. Entonces es eso, a nivel personal te aporta muchísimo. En relación con la pregunta y bueno, con todo lo comentado aquí, yo sí, un mensaje para cámara de parte de todos. Para todos los que nos estéis viendo, que estéis pensando si hacer o no el programa del diploma, yo, y seguro que todos mis compañeros, os diría que os animarais. Es un reto que dura 2 años, pero os va a venir muy bien a la larga. Y muy importante, no tenéis que saber qué queréis ser en el futuro. Lo que sí, disfrutar de cada momento, disfrutar de la vida, porque pasa muy rápido. Nosotros ya somos mayores y hace nada estábamos en cuarto de la ESO como vosotros, decidiendo si estudiar el programa del diploma o no. Así que yo personalmente, de verdad, os digo que hagáis el programa del diploma, que os va a venir muy bien a la larga. Bueno, ya nos habéis comentado que hubo personas que el fin del IB les cuadró con la pandemia, pero en general, ¿cómo celebrasteis el día que terminasteis el programa del diploma? ¿Cómo sentisteis a lo mejor?
Pues liberados, la verdad. A ver, en mi Alivio. caso, sí, en mi caso no tuvimos tantos exámenes porque mi promoción fue la después del COVID. Entonces nos quitaron bastantes exámenes, pero aún así estábamos... O sea, antes no le daban tanta importancia a las exploraciones, por ejemplo, pero al ver que a los de la promoción anterior toda su nota se basaba en ello, pues claro, estábamos como bastante machacados. Pero me acuerdo exactamente del día, de la fecha y todo, el día que acabamos, y de verdad que sentí un alivio increíble. Y nos fuimos a comer juntos y pues bueno, el resto se queda ahí. Yo creo que con esto podemos ya terminar la mesa redonda. Muchas gracias por venir. Muchísimas Gracias a gracias. vosotros. Esperemos que para la gente que esté viendo el vídeo os haya servido, os haya sido útil.